En esta sesión vamos a analizar una construcción de una región de rechazo para una prueba de hipótesis. Vamos a considerar una muestra aleatoria, ¿no?, de tamaño n, que provenga de la distribución uniforme menos teta teta, donde teta pues es un parámetro que no conocemos y solamente sabemos que es un número estrictamente positivo. Y vamos a considerar la hipótesis, ¿no?, h, que sea que teta, ese parámetro, sea un número estrictamente mayor a 1, ¿no? Entonces esta hipótesis es la que vamos a querer poner a prueba, y para esto vamos a construir una región de rechazo que nos diga algo de, bueno, en qué casos, para qué muestras, ¿no?, observadas, vamos a rechazar el hecho de que teta sea un número mayor a 1. Entonces plantearemos una región de rechazo que vamos a denotar como RR de región de rechazo subíndice alfa, tal que la probabilidad de error tipo 1 no sobrepase el valor de alfa, ¿no?, que sea el que tenga este subíndice va a ser justamente el máximo valor que nosotros vamos a estar dispuestos a tolerar para la probabilidad de error tipo 1. Entonces, pues en general va a ser un número que pertenezca al intervalo cerrado entre 0 y 1, ¿no? Podríamos ponerle aquí que fuera estrictamente mayor a 0 y estrictamente menor a 1. La verdad es que en la práctica así va a ser siempre, pero pues en general lo podemos dejar aquí, no pasa nada. Y pues la lógica, ¿no? En este caso no vamos a partir de ningún método como tal que ya nos diga cómo se tiene que plantear la región de rechazo desde el propio método. Más bien lo que vamos a hacer es tratar de encontrar cierta lógica para, en base a esta lógica, esa intuición, plantear cómo debería de ser una región de rechazo para este tipo de hipótesis. Y pues lo importante va a ser que ya que con cierta lógica tengamos planteado una región de rechazo para esta hipótesis, pues poder plantearla de forma tal, adaptarla de forma tal que uno pueda controlar la probabilidad de error tipo 1. Ya después, si ya tienes varias formas distintas de plantearla, porque aquí solo la vamos a hacer de una forma que se nos va a ocurrir, pero podría que alguien tenga otra idea que también tenga sentido. Si ya tienes distintas formas, ¿no?, distintas regiones de rechazo que tú propones para una misma hipótesis, para una misma prueba de hipótesis, pues ya es cuando ya empiezas a hablar de criterios para comparar qué región de rechazo es mejor, ¿no?, qué prueba de hipótesis, de qué forma quedaría mejor. Pero todo eso ya es como más avanzado dentro de este curso. Ahorita primero estamos nada más tratando de primero en tener la intuición y entender muy bien el concepto de lo que es una región de rechazo. Entonces, en este caso, em, pues nosotros, cuando uno lo quiere hacer así como de una forma intuitiva, ¿no?, para plantear una región de rechazo, lo que tiene más sentido es partir de un estimador, ¿no?, que podemos llamarlo t igual a una transformación tau de nuestra muestra aleatoria, que sea un estimador de teta. ¿Por qué tiene sentido comenzar eligiendo un estimador de teta más allá de un estadístico que no necesariamente es un estimador? Porque si tú tienes un buen estimador de teta, pues entonces ya es muchísimo más fácil analizar ese valor aproximado de teta, que es lo que te estaría dando a tu estimador de teta, más o menos en qué rango tiene que caer para que uno tenga confianza de aceptar o de no aceptar o de rechazar esta hipótesis, ¿no? Entonces, cuando uno no se está yendo como a un método específico que ya te diga qué estadística usar, pues lo lógico es iniciar utilizando un estimador, ¿no? Y ya de preferencia, pues que sea un estimador que, ya viéndolo como estadístico, sea un estadístico que sea suficiente, o inclusive mejor aún, que sea suficiente minimal, ¿no? Ya también pensándolo más como estimador, pues a lo mejor uno quisiera que fuera un estimador que fuera el máximo verosímil, o que fuera un estimador insesgado, ¿no? Pero eso pues ya va más allá, ya depende más de cada quien de qué nivel de exigencia quiera de acuerdo al estimador que vaya a utilizar. Pero pues en general cualquier estimador de teta nos puede servir para plantear una región de rechazo con respecto del parámetro teta, ¿no? O sea, una región de rechazo que nos hable de más o menos en qué valor tendría que caer el verdadero valor de teta. Entonces lo lógico es tomar una función, una transformación de tu muestra, que sepas que te va a dar un valor aproximado de este parámetro teta, y ya sobre eso puedes plantear cuándo vas a rechazar, pero ya fijándote en este valor, no en el verdadero valor de teta, porque justamente el verdadero valor de teta es el que no conocemos. Entonces, la lógica va a ser buscar algún estimador de teta que uno conozca para este modelo,
Y digo, entre más propiedades tenga mejor, pero pues lo principal sería que por lo menos fuera un estadístico suficiente. Y, y entonces ya que uno tiene un estimador de teta, pues buscar un valor, en este caso podemos pedirle un valor que esté entre 0 y 1 que podemos llamar R sub alfa, tal que nuestra región de rechazo quede de la siguiente forma, que vamos a rechazar si nosotros tenemos una de nuestras muestras aleatorias observables, ¿no? Un vectorcito X que sería una posible muestra aleatoria observable, tal que la evaluación de ese estimador en nuestra muestra observada, bueno, nuestra muestra observable, que sería este número de aquí, sea menor o igual a la cantidad R sub alfa. ¿Esto qué lógica tiene detrás? Pues justamente que pues nosotros queremos ver cuándo se nos haría poco creíble que esto, poco razonable pensar que el parámetro teta sobrepasara la cantidad de uno, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, pues voy a tomar una estimación de teta, que es lo que vendría siendo este número de aquí, y si esa estimación de teta, esa aproximación del verdadero valor de teta, se queda muy por debajo de uno, pues entonces uno ya no tendría la confianza de decir que esto pasara, ¿no? O sea, uno ya se inclinaría más a decir que si tu aproximación de teta se está quedando muy atrás de uno, pues se inclinaría más a decir que entonces el verdadero valor de teta, aunque quizás no sea exactamente nuestra estimación, pues que también se quede por debajo de uno, ¿no? Que es justamente lo que estaríamos diciendo cuando se rechaza la hipótesis, porque aquí nos está planteando que el verdadero valor de teta se quede por encima de uno, ¿no? Entonces, la lógica de la región de rechazo es justamente eso, ¿no? Vamos a rechazar si nuestro valor aproximado de teta se queda por debajo de este nivel R sub alfa, que es un número menor a uno, ¿no? Entonces estamos diciendo que se queda por debajo de uno, pero con la idea de que este R sub alfa sea como más cercano a cero que a uno, ¿no? El problema es que pues nosotros ya lo estamos planteando así en abstracto, como un R que depende de alfa, porque justamente pues la lógica va a ser lograr ver quién tendría que ser este R sub alfa que quede en términos de alfa para que entonces la probabilidad de error tipo 1 con esta región de rechazo realmente no vaya a sobrepasar el verdadero valor de alfa. Y entonces lo dejamos todo en términos de alfa para que ya si uno ya tiene en la aplicación dice, no, ¿sabes qué? Que yo no quiero una probabilidad de error mayor al 5%. Entonces pues ahí dices, pues entonces alfa es igual a 0.05 y ya simplemente lo sustituiríamos en la expresión que ya obtengamos de nuestra región de rechazo, pero cuando ya tengamos de forma explícita a este R sub alfa. Entonces, si uno logra tener una región de rechazo que pues tenga sentido, ¿no? Y que aparte pueda controlar el error, pues en realidad ya con eso nos bastaría, ¿no? Ya luego nos tendríamos que poner a hablar de si es una prueba con mucha potencia o que, no, o que su potencia no es tan alta, ¿no? Ya luego nos tendríamos que poner a platicar de algunos criterios de cómo decir que una prueba de hipótesis sea mejor que otra para una misma hipótesis. Pero pues antes de hablar de cómo decir que una prueba sea buena o no, pues primero tendremos que aprender pues a construir pruebas como tal, ¿no? Entonces, ahorita les insisto, estamos haciéndolo como con un método de pura intuición, ¿no? Que es totalmente válido ya al final de cuentas, pero después vamos a ver otros métodos que ya no necesariamente sea con intuición, sino que ya te digan directamente qué estadístico tienes que usar y qué forma tiene que tener tu región de rechazo. Pero, pues luego el problema con esos métodos es que pues se pierde mucho el razonamiento y se pierde mucho el entendimiento de lo que realmente representa una prueba de hipótesis, eso por un lado. Y por otro lado, luego te quedan estadísticos que son demasiado complicados de analizar, ¿no? Demasiado difícil de ver cómo sería la distribución de ese estadístico. Y a final de cuentas es importante conocer la distribución del estadístico que estés usando porque lo vas a tener que utilizar cuando quieras calcular la probabilidad de error tipo 1 o en caso de que lo quieras con región de aceptación, la probabilidad de error tipo 2. Entonces también por eso es importante tener clara la idea de qué es una prueba de hipótesis para que si alguno de los métodos que tú conoces te está arrojando una prueba de hipótesis demasiado complicada, aunque a lo mejor en la teoría te dice que no, que es una prueba de hipótesis muy buena, pero que ya en la práctica sea demasiado complicada implementarla, a lo mejor a ti se te ocurre alguna otra forma que pues no sea partiendo como tal de un método, pero que tenga sentido y que sea de una forma más simplificada, ¿no? Entonces, por eso es importante antes de ponernos ya tal cual a ver los métodos que ya están hechos para construir pruebas de hipótesis, pues intentar construir las pruebas de hipótesis por nuestra propia cuenta utilizando nuestra simple intuición, ¿no? Porque aparte de que así aprendemos a construir pruebas de hipótesis en general, pues también nos va quedando más claro
lo que realmente está detrás del concepto de una prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, aquí pues yo ya lo tengo escrito, ¿no? Pero lo importante es ver la lógica, ¿no? O sea, uno se pone a pensar en, oye, ¿cómo podría rechazar esto? Y a más de una persona se le va a ocurrir que se va a rechazar si una aproximación se queda por debajo de uno, ¿no? La pregunta es, oye, esa idea de que una aproximación del verdadero valor de teta se quede por debajo de uno, ¿cómo lo expreso ya en términos estadísticos? Ah, pues una forma sería justamente lo que acabamos de explicar, ¿no? Pero bueno, em, ya habiendo como aceptado que esto sí tiene cierto sentido, ¿no? Tomar la región de rechazo para esta prueba de hipótesis de esta forma, pues ahora lo que tendríamos que ver sería primero pues ver cómo podríamos calcular la probabilidad de error tipo uno para entonces poder encontrar el valor R sub alfa que ya nos asegure que esa probabilidad de error tipo uno no se va a sobrepasar del nivel de alfa, que es lo que queremos hacer en general. Y entonces, para poder lograr esto, pues lo que tendríamos que calcular sería la probabilidad de que nuestra muestra aleatoria caiga en nuestra región de rechazo, que sería la probabilidad de que nuestra hipótesis sea rechazada con esta región de rechazo que estamos proponiendo, pero asumiendo que nuestra hipótesis es verdadera, porque eso es la probabilidad de error tipo uno, la probabilidad de rechazar, dado que nuestra hipótesis hubiera sido cierta. Entonces, para asumir que nuestra hipótesis es verdadera, en este caso tendríamos que asumir que el valor de teta era mayor a uno. Aquí es un pequeño uso de notación, porque como tal esto no sería un evento, ¿no? Porque para hablar de un evento aquí tendríamos que hablar de una variable aleatoria. Y pues teta, por lo menos en este enfoque, no es una variable aleatoria. Entonces aquí sí es un poquito de abuso de notación, pero creo que se entiende, ¿no? La idea es que vamos a analizar esta probabilidad que típicamente nos tendría que quedar en términos de teta, porque pues el teta, bueno, la muestra venía de un modelo paramétrico que tenía como parámetro teta, entonces cuando uno calcule esto, nos va a quedar en términos de teta y lo vamos a analizar para los casos en los que estamos interesados para el verdadero valor de teta, que en este caso sería cuando el verdadero valor de teta fuera un número mayor a uno, ¿no? Entonces, em, pues cómo es esta probabilidad, cómo es este evento en el que nuestra muestra cae en nuestra región de rechazo, pues aquí ya depende de qué región de rechazo estés proponiendo. Y en nuestro caso, nosotros estamos proponiendo como región de rechazo a que se rechace cuando esta transformación de nuestra muestra tau sea menor o igual al valor de R sub alfa. Entonces, en este caso, ya viéndolo como evento en variables aleatorias, sería que la transformación de nuestra muestra con variables aleatorias x, bueno, ya lo escribo con x mayúscula, tau sea menor o igual al valor R sub alfa y justamente ya viéndolo como una transformación de nuestra muestra aleatoria como vector aleatorio, pues esto ya es justamente el estadístico T que nosotros estábamos llamando desde aquí, en este caso el estimador, ¿no? Entonces, nosotros queremos calcular la probabilidad de que esta variable aleatoria T se quede por debajo del valor de R sub alfa y eso, insisto, ¿no? Lo vamos a querer analizar para los casos en los que teta sea mayor a uno. Y este número, que ya vendría siendo nuestra probabilidad de error tipo uno, es lo que nosotros queremos que se quede por debajo del valor de alfa, ¿no? Entonces, si nosotros logramos hallar R su alfa tal que esta desigualdad se satisfaga, pues automáticamente ya tendríamos nuestra región de rechazo en la que ya tendríamos controlado nuestro máximo, bueno, nuestra máxima probabilidad de error tipo uno, ¿no? Entonces, pues ya independientemente de si esta prueba sea mejor o peor que otras que se pudieran hacer para esta hipótesis, pues ya sería una prueba bastante decente porque por un lado tiene sentido y por otro lado ya tenemos controlado pues la probabilidad de error tipo uno, que es lo que nos preocuparía al momento de rechazar. Y también comentar que aquí primero lo estamos planteando en abstracto, porque no estamos diciendo qué estimador vamos a utilizar, solamente estamos diciendo que vamos a usar algún estimador. Obviamente, entre mejor sea el estimador que utilicemos, pues seguramente nuestra prueba de hipótesis mediante una región de rechazo de este estilo va a resultar ser también una mejor prueba de hipótesis. Y entonces con esa idea en mente, en este caso vamos a utilizar el siguiente estimador. Vamos a utilizar a t ya específicamente en este caso como el máximo de los valores absolutos de las variables aleatorias que conforman nuestra muestra aleatoria. ¿Por qué vamos a utilizar este estadístico, este estimador en este caso? Porque en sesiones anteriores nosotros ya, justamente no para este modelo, que creo que en las sesiones anteriores lo habíamos hecho para el modelo uniforme menos teta teta con el intervalo cerrado, pero probabilísticamente es el mismo modelo. Eh, bueno, entonces habíamos analizado para este modelo que justamente este estadístico primero analizamos que era suficiente y suficiente minimal, ¿no?
Entonces, pues desde el lado de vista de la suficiencia es uno muy bueno porque no desperdicia información al ser suficiente, pero aparte lo simplifica lo suficiente, bueno, simplifica la información a lo máximo que lo puede simplificar un estadístico suficiente, que es la parte de que sea suficiente minimal, ¿no? Entonces, en ese sentido de no desperdiciar información, pero sí simplificarla lo más que se pueda, es muy buen estadístico, ¿no? Porque es un estadístico suficiente minimal. Y aparte, después, en otra sesión posterior a eso, vimos cuando repasábamos el concepto de verosimilitud, que justamente ya no solo como estadístico, sino ya pensándolo como estimador, este era el estimador máximo verosímil para nuestro parámetro teta en este caso. Entonces, pues, desde el lado de vista de puros estadísticos es un buen estadístico, y desde el lado de vista de estimadores ya en concreto, pues también es un buen estimador porque es el máximo verosímil. El único problema es que este estimador es insesgado, pero el hecho de que un estimador sea insesgado te preocupa mucho más cuando lo que tú quieres hacer es una estimación puntual, o inclusive podría ser una estimación por intervalo, también podría ser un poquito importante en ese sentido, pero es mucho más importante cuando la estimación que se quiere hacer es puntual. Ya cuando tú quieres hacer una prueba de hipótesis, ya el hecho de que sea insesgado realmente no te va a importar demasiado, ¿no? Con que sea suficiente, ya es muy bueno el estimador. Y bueno, lo de que sea máximo verosímil, pues tampoco es como que desde el punto de vista de pruebas de hipótesis de entrada podría parecer muy importante, pero después cuando veamos un método que se llama método por cociente de verosimilitudes, que ya es para construir pruebas de hipótesis, pues ahí sí va a aparecer este tipo de estimadores máximos verosímiles. Entonces pues tampoco está mal que cumpla esa propiedad, ¿no? Les digo, sobre todo lo más importante de aquí, la razón por la que estamos eligiendo esto es más porque es suficiente minimal que porque sea máximo verosímil, pero pues ahora sí que si aparte de ser suficiente minimal cumple otras propiedades, pues ya que mejor, ¿no? Entonces, pues ya que definimos que este va a ser el estimador que nosotros vamos a utilizar, ya para este ejemplo en concreto, lo que tenemos que hacer es hallar cómo se distribuye, cómo es la distribución de probabilidad de esta variable aleatoria que ya sería nuestro estimador. Entonces, una forma de hallar esa distribución de probabilidad, pues es justamente hallando la función de distribución de nuestra variable aleatoria t evaluada en cierto valor t minúscula. Podría ser equivalente pues encontrar la función de densidad, o si es una variable aleatoria discreta, encontrar su función de masa de probabilidades, ¿no? En este caso en concreto pues es sencillo hasta cierto punto hallar la función de distribución, y se hace pues de la forma siguiente. Eh, Primero tenemos que, siempre que uno quiere trabajar con una variable aleatoria, lo primero que vale la pena hacer es analizar sobre qué posibles valores va a tomar sus evaluaciones esta variable aleatoria. Y en este caso, pues cada una de nuestras variables aleatorias x's está entre menos teta y teta. Entonces, en este caso, cuando le saquemos valores absolutos a algo que viva entre menos teta y teta, se nos va a quedar entre cero y teta. Y cuando saquemos el máximo de puras cosas que vivan entre cero y teta, pues va a volver a ser un valor que esté entre cero y teta. Entonces, en general, lo único que podemos asegurar para esta variable aleatoria de entrada es que va a ser un valor que va a estar entre cero y teta. Y de hecho va a estar en 0 cerrado, porque pues sí es posible que nuestras variables aleatorias tomen exactamente el valor de cero porque está dentro de este intervalo. Entonces, pues primero analizamos cómo queda la función de distribución para el caso en donde realmente puede tomar valores nuestra variable aleatoria, porque ahí es donde se va a empezar a acumular la probabilidad y ya va a empezar a cambiar esta función de distribución. Antes de los posibles valores que tome nuestra variable aleatoria, pues nuestra función de distribución tendría que valer cero porque ahí no debería haber probabilidad acumulada. Y ya en valores posteriores a los que toma esta variable aleatoria, la probabilidad acumulada tendría que ser uno. Entonces realmente el lugar donde tiene chiste hacer el análisis es justamente en los posibles valores que toma esta variable aleatoria, que pues como lo decíamos eran los valores mayores o iguales a cero y menores estrictos que teta. Entonces iniciamos el análisis tomando un valor de t minúscula justamente dentro de ese posible rango de valores, y entonces para ese valor ya de A de t minúscula, la función de distribución de nuestra variable aleatoria t mayúscula, evaluada en ese valor t minúscula, pues por definición es la probabilidad de que nuestra variable aleatoria t sea menor o igual al número real t. Y eso, pues si aquí metemos, ¿no?, quién es nuestra variable aleatoria t, recordemos que t es el máximo
de los valores absolutos de cada una de nuestras variables aleatorias. Entonces nosotros estaríamos planteando la probabilidad de que este máximo sea menor o igual al número real t. Y eso se puede calcular haciendo la lógica de que el máximo de ciertas cantidades es menor o igual a un valor t, si solo si cada una de estas cantidades es menor o igual a ese valor. Y eso es cierto porque, por un lado, si cada una de nuestras cantidades, cada uno de estos valores absolutos es menor o igual a t, pues automáticamente el máximo solo es uno de ellos. Entonces, pues en particular el máximo también va a ser menor o igual a t. Y, por otro lado, si el máximo es menor o igual a t, pues automáticamente el máximo es mayor o igual que todos los demás, entonces todos los demás también van a estar acotados por t, porque t acota al máximo. Entonces, en ambos sentidos es válido que es equivalente que esto sea menor o igual a t, a que todas las cantidades una por una sean menores o iguales a t, y entonces ya en términos de probabilidades eso nos dice que esta probabilidad de que este máximo sea menor o igual a t se puede calcular como la probabilidad de que cada uno de estos valores sea menor o igual a t. Y las comitas, recuerden que ya en probabilidad, normalmente cuando ya hablamos de variables aleatorias, representan lo que se vendría siendo una intersección de eventos, ¿no? Entonces aquí estaríamos diciendo que el valor absoluto de x1 tendría que ser menor o igual a t, que es el primer término de aquí, y al mismo tiempo el valor absoluto de x2 tendría que ser menor o igual a t, y así sucesivamente hasta que cada una de nuestras variables en valor absoluto sea menor o igual a t, ¿no? Hasta esta última valor absoluto de xn. Y como ya estamos suponiendo que nuestras variables x y son independientes, pues automáticamente nuestras variables valor absoluto de x y también van a ser independientes porque cada una solamente depende de una de las x y entonces al ser independientes esto sería la probabilidad de una intersección de eventos independientes. Entonces automáticamente eso se puede calcular como el producto, en este caso desde igual a 1 hasta n, de la probabilidad de cada uno de esos eventos ya de manera individual, que sería el evento en el que el valor absoluto de la variable aleatoria xy sea menor o igual a t. Y esto de aquí, esta probabilidad que tenemos dentro del producto, pues ya es la definición de lo que vendría siendo la función de distribución, pero de la variable valor absoluto de x y evaluada en t. Y estamos haciendo el producto desde igual a 1 hasta n de estas cantidades. Pero como también estamos suponiendo que nuestras variables x y son idénticamente distribuidas, pues automáticamente también los valores absolutos de cada una de ellas también van a resultar ser variables aleatorias idénticamente distribuidas. Entonces, esta cantidad, la función de distribución de x y, no va a cambiar con respecto a la y, ¿no? Va a ser siempre común, y como lo estamos evaluando en un número t que tampoco depende de y, pues al multiplicar esto n veces simplemente va a ser como elevarlo a la n, y entonces toda esta cantidad que estamos calculando va a ser igual a la función de distribución del valor absoluto de alguna de nuestras variables aleatorias, da igual de cuál, digamos de la primera, la variable aleatoria x1, evaluado en el número real t, y ya después ese número elevarlo a la n. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la función de distribución de nuestro máximo, pues es justamente la función de distribución de nuestro máximo de los valores absolutos, es la función de distribución de uno solo de los valores absolutos, pero elevada a la n, ¿no? Justamente, ¿no? Supongo que alguno de los que esté viendo este video, pues recordará que en una muestra aleatoria, si tú quieres sacar la función de distribución del máximo, simplemente la tienes que elevar a n. Aquí se usa algo similar, solo que en este caso no queremos la función de distribución del máximo de la muestra aleatoria, sino que queremos la función de distribución del máximo de estas variables aleatorias. Que también uno podría argumentar que estas variables aleatorias también van a conformar en sí mismas una muestra aleatoria, y entonces ya podría uno utilizar justamente ya la fórmula que uno conoce para la distribución del máximo y ya no tener que analizar todo esto. Pero bueno, ya sé que si lo analicen o que lo hagan de una manera más ingeniosa, el número que en este ejemplo en particular tendríamos que obtener para nuestra función de distribución de nuestra variable aleatoria t, pues sería justamente mediante esta expresión de aquí que acabamos de analizar. Y pues ya para calcularla de forma explícita, pues primero necesitamos ver cómo es la función de distribución de nuestra variable aleatoria valor absoluto de x1. Eso pues por definición es la probabilidad de que esa variable aleatoria se quede por debajo del valor de t, bueno, que no sobrepase el valor t, y aquí utilizando propiedades de valor absoluto, uno puede escribir esta desigualdad de la siguiente forma, ¿no? En lugar de que el valor absoluto de x1 sea menor o igual a t, uno puede escribir
que x1 ya sin valor absoluto sí sea menor o igual a t, pero que al mismo tiempo sea mayor o igual a menos t, ¿no? Esa es una propiedad que tiene el valor absoluto. Y esto ya lo podemos calcular en términos de la función de densidad de nuestra variable aleatoria x1, que recuerden, estamos suponiendo que va a ser una variable aleatoria uniforme menos teta teta. Entonces, lo calculamos ya integrando la función de densidad en este intervalo que sería de menos t a t, y pues justamente, ¿no?, de la función de densidad de nuestra variable aleatoria x1, y ya como es una variable aleatoria uniforme menos teta teta, su función de densidad va a ser 1 entre 2 teta, pero solamente cuando estemos integrando en algún subconjunto del intervalo menos teta teta. Pero por como tomamos a nuestro t, como si es un valor estrictamente menor a teta, pues menos t va a ser estrictamente mayor a menos teta. Entonces, este intervalo de menos tt va a estar contenido en el intervalo menos teta teta. Entonces, ya simplemente sustituimos la expresión y ya no nos preocupamos por la indicadora. Y simplemente tendríamos la integral de menos tt de 1 entre 2 teta diferencial de x, ¿no? Porque aquí era evaluada en x, pero recuerden que la distribución uniforme, justamente su densidad es una constante, excepto por el hecho de que en algunas partes vale 0 y en otras partes ya vale esta constante que es 1 entre justamente la longitud del intervalo, que en este caso es menos teta teta, la longitud del intervalo nos quedaría 2 teta. Y ya realizar esta integral es muy sencillo, simplemente tenemos que tomar la longitud del intervalo que estamos integrando, sobre el cual estamos integrando, y multiplicarlo por la constante, porque eso es como se calcula una integral de una constante, y la longitud del intervalo en el que estamos integrando, pues es t menos menos t, que nos queda 2t, y dividido entre la constante que estamos integrando, pues sería dividido entre 2 teta. Se cancelan los dos y simplemente nos queda que esta integral da t entre teta. Entonces este sería el resultado de la función de distribución de nuestro valor absoluto de x1 evaluado en t, pero recuerden, cuando t estaba entre 0 y teta. Para los otros casos, por ejemplo, cuando teta es estrictamente menor que 0, pues simplemente lo hacemos analizando pues justamente lo que ya estábamos anticipando, porque pues querríamos sacar, por ejemplo, cuando t es menor que 0, la probabilidad de que nuestro valor absoluto sea menor o igual a t. Pero entonces estamos planteando la probabilidad de que un valor absoluto sea menor o igual a un valor negativo, y esto nunca va a pasar. Entonces este evento de aquí es justamente pues, el evento imposible, el evento vacío, porque no tiene resultados que hagan que eso ocurra, y entonces pues la probabilidad del evento imposible pues ya sabemos que es cero. Entonces pues esta probabilidad ya de aquí, que sería la función de distribución evaluada en un número negativo, sería cero, ¿no? Justamente aquí lo tengo. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de x1 pues en general no sabemos qué valor va a tomar porque es una variable aleatoria, pero va a ser un valor mayor o igual a cero siempre. Por otro lado, si tomamos un t mayor o igual a teta, que ya sería el único caso que nos faltaría, la probabilidad de que el valor absoluto de x1 sea menor o igual a t, pues ahora, por el caso contrario, va a ser la probabilidad de todo nuestro evento seguro, ¿no?, que lo notamos normalmente como omega, y esa probabilidad ya es 1. ¿Por qué ocurre esto? Porque esto ya es en particular en nuestro modelo, el valor absoluto de x1 tiene que ser estrictamente menor a teta, porque pues recordemos, ¿no?, las observaciones en general, nuestras variables aleatorias estaban entre menos teta y teta, pero eso es equivalente a que el valor absoluto de estas variables aleatorias esté entre 0 y teta, ¿no? Y en este caso, como lo estamos tomando con intervalo abierto, pues tendría que ser estrictamente menor a teta. Entonces, como esto se da, pues si nosotros aquí estamos preguntándonos cuál es la probabilidad de que sea menor o igual a algo mayor o igual a teta, pues ya automáticamente siempre va a pasar, porque esto, pues como es menor a teta, pues automáticamente va a ser menor o igual a este t. Entonces, ya escribiendo los tres casos con una sola expresión, lo podemos hacer con llaves o con funciones indicadoras. Yo en particular siempre prefiero utilizar funciones indicadoras. Entonces, la función de distribución del valor absoluto de x1 evaluada en t sería el valor que obtuvimos, ¿no?, t entre teta, cuando t es mayor o igual a 0 y menor a teta. Y luego más el valor de 1, que lo obtuvimos aquí, cuando t sea una cantidad mayor o igual a teta, y ya este caso no lo escribimos con indicadora porque justamente correspondería el caso en el que no ocurre esto y tampoco ocurre esto, y entonces ambas indicadoras tomarían el valor de 0 y ya nuestra función de distribución tomaría también el valor de 0, que ya recuperaríamos esto que habíamos analizado aquí. Y una vez que ya lo tienes escrito con indicadoras,
pues ya puedes, por ejemplo, elevarlo a la n de manera sencilla, pero de manera todavía más sencilla, pues también puedes partirlo por casos. Porque recuerden, lo que queríamos realmente era la función de distribución de nuestra variable aleatoria t, que habíamos analizado que era nuestra función de distribución del valor absoluto de x1, pero elevada a la n, ¿no? Entonces ya tenemos la del valor absoluto de x1, ahora hay que elevarlo a la n, pero si lo hacemos por casos para que sea más sencillo, pues tomamos el caso, ¿no? Y aquí pues ya nos podemos fijar en los casos que ya nos indica esto de acá, ¿no? Entonces tomamos primero el caso en el que ambas indicadoras hacen 0, que es cuando t es un número estrictamente menor a 0, y entonces la función de distribución del valor absoluto de x1 elevado a la n, pues nos quedaría el valor de 0, porque es lo que nos daría aquí, pero elevado a la n, que vuelve a ser 0. Cuando tomamos un t en este caso, ¿no? Que es lo que tenemos aquí escrito, la función de distribución elevada a la n, pues sería esta expresión de aquí, que es para ese caso, elevado a la n, ¿no? Que entonces nos quedaría t entre teta elevado a la n, que lo podemos también ver como t a la n entre esta constante teta a la n. Y ya para el último caso, en el que t es mayor o igual a teta, pues la función de distribución del valor absoluto de x1 evaluada en t y luego elevado a la n, pues aquí sería 1 y entonces solamente nos quedaría 1 a la n y eso vuelve a ser 1. Entonces ya por casos, en nuestra función de distribución, pero ya de nuestro estadístico t, que era esta cantidad, primero en un caso nos queda 0, luego nos queda esta expresión y luego nos queda 1. Y entonces una vez más escribiéndolo con funciones indicadoras, lo podemos escribir así, que nuestra función de distribución de t evaluada en un número real t minúscula es igual a t a la n entre teta a la n cuando el valor real t es mayor o igual a 0 y estrictamente menor a teta, y vale 1 cuando t es mayor o igual a teta, y vale 0 en el otro, que en el caso en el que ambas indicadoras hacen 0, que sería cuando t es estrictamente menor a 0. Y entonces, ya que nosotros ya tenemos esta expresión, pues ya en nuestro caso en concreto nosotros queríamos calcular la probabilidad de que se rechazara nuestra hipótesis, que era de que nuestro estimador t no sobrepasara el valor de r sub alfa. Pero justamente, pues eso sería esta probabilidad de aquí, ¿no? De que t no sobrepase el valor de r sub alfa. Y eso es la función de distribución de t evaluada en r sub alfa. Pero eso, ¿cuándo nos va a interesar? Nos va a interesar cuando teta sea un número mayor a 1, porque es cuando nuestra hipótesis es cierta. Y aparte, desde el principio en nuestra construcción, nosotros dijimos que, pues para que tuviera más sentido, íbamos a considerar que r sub alfa iba a ser un número estrictamente menor a 1 y estrictamente mayor a 0, para que entonces sí estuviéramos expresando la idea de que vamos a rechazar cuando se quede nuestra estimación por debajo de 1, ¿no? Entonces eso realmente es lo que ahorita nos va a hacer importante el detalle, que entonces el valor para que nos defina cuándo rechazar, pues tiene que ser un valor que se quede por debajo de 1. A veces, cuando uno agrega esta clase de restricciones, en realidad le ocasiona problemas en lugar de hacerle soluciones. Pero en este caso, bueno, justamente uno de esos casos lo vamos a analizar cuando construyamos la región de aceptación para esta misma hipótesis, para esta misma distribución. Vamos a ver que podríamos tener ahí algún problema si agregamos una restricción de este estilo. Pero en este caso, justamente este tipo de restricción, que sí tiene sentido, ¿no? O sea, y tiene mucho sentido agregarla. Más que complicarnos la vida, nos lo va a simplificar, porque si nosotros ya estamos asumiendo que R de alfa, para que tenga sentido nuestra región, se sea un número estrictamente menor a 1, pues entonces ya podemos ver en qué caso de estos podríamos caer, asumiendo que teta es mayor a 1, que insisto es asumir que nuestra hipótesis es cierta, que es lo que nos está interesando cuando ya queremos calcular la probabilidad de error tipo 1. Entonces, si teta es un número mayor a 1, pero r sub alfa lo estamos asumiendo como un número menor a 1, entonces automáticamente r sub alfa va a ser un número menor a teta, y entonces cuando evaluemos la función de distribución en lugar de t en r sub alfa, pues r sub alfa caería dentro de esta condición, dentro de este caso, y entonces la expresión para esta función de distribución de t evaluada en r sub alfa va a venir dada por esta cantidad. Va a ser r sub alfa a la n entre teta a la n, o equivalentemente r sub alfa entre teta elevado a la n. Pero ahora sí se nos va a presentar un problema, porque nosotros queremos acotar la probabilidad de error tipo 1, que ya vendría siendo esta cantidad,
pero esta cantidad depende del verdadero valor de teta que no lo conocemos. Entonces, para poder acotar la probabilidad de error tipo 1, para todos los casos posibles que podría tener este verdadero valor de teta que nos interesan, que en este caso es cuando el verdadero valor de teta se quede por encima de 1, pues vamos a tener que analizar esta cantidad, que sería nuestra probabilidad de error tipo 1, pero ya vista como función de teta, y entonces maximizarla. ¿Por qué maximizarla? Uno diría, oye, yo no quiero que mi probabilidad de error sea grande, ¿por qué la estoy maximizando? Porque si nosotros logramos acotar el caso en el que esta probabilidad de error se maximiza, y ya en ese caso en el que toma su valor lo más grande posible, logramos que no sobrepase del valor de alfa, pues automáticamente los otros casos tampoco van a sobrepasar el valor de alfa. Entonces, aquí lo vamos a hacer de manera pues muy formal en cuanto a la justificación y vamos a definir una función g de teta que sea justamente esa cantidad, ¿no? R de alfa a la n entre teta a la n, ¿no? Era lo que teníamos aquí, es lo que he escrito de una forma ligeramente distinta. Y esto lo podemos ver como el número r de alfa a la n, que viéndolo como función de teta sería una constante, multiplicado por teta a la menos n. Y esta función la vamos a definir para tetas mayores que 0. Lo podríamos definir ya directamente para tetas mayores a 1, pero normalmente tiene más sentido definirlo para todo el espacio paramétrico, porque a veces definirlo ya para los valores de tu hipótesis te podría causar ciertos problemas, ¿no? Que aparezcan ciertos detallitos teóricos que podrían complicarnos un poco la existencia. Entonces, pues para que no pase eso, ya lo definimos en general para todo el espacio paramétrico. Y ya una vez definido para todo el espacio paramétrico, hacemos el análisis de cómo se comporta esa función y ya luego ya lo particularizamos para los casos en los que a nosotros nos va a interesar, ¿no? Que va a ser ya dependiendo si quieres que tu hipótesis sea cierta, que tu hipótesis sea falsa. En este caso queremos que sea cierta y ya después vamos a ver qué ocurre ya en este caso particular cuando teta es estrictamente mayor a uno, perdón. Entonces, primero lo analizamos para todo el espacio paramétrico con teta mayor a 0 y pues para ver cómo se comporta esta función, pues una forma muy sencilla cuando sí se puede hacer es pues analizando cómo es la derivada de esta función. Esta función, pues en este intervalo sí va a ser diferenciable con respecto de teta, entonces sí podemos calcular la derivada y pues ya la derivada g' de teta sería menos n por esa constante que teníamos por teta a la menos n menos 1. Simplemente estoy utilizando la fórmula de la derivada de una potencia, ¿no? Y entonces, ya escribiéndolo de otra forma, pues lo podemos ver como menos, ¿no? Que salía de este menos n que se multiplicaba por la fórmula de la derivada, ¿no? Y luego multiplicado ese menos por n por r sub alfa a la n, ¿no? Que serían todas estas constantes que aparecen, y dividido entre teta a la n más 1, ¿no? Porque justamente este número menos n menos 1 es menos n más 1, y entonces si ya lo queremos escribir con el exponente positivo, pues como este quedaría negativo, lo podemos escribir dividiendo, ¿no? En lugar de multiplicando, y ya no nos quedaría esta expresión. ¿Y por qué los vemos ya así? Porque pues nos podemos dar cuenta de que el n pues es un entero positivo, r sub alfa estamos suponiendo que es una cantidad positiva, ¿no? Si lo elevamos a la n va a seguir siendo una cantidad positiva, y teta también lo estamos asumiendo como una cantidad positiva y elevado a la n más 1 va a seguir siendo una cantidad positiva. Entonces toda esta fracción de aquí va a ser estrictamente mayor a 0, pero multiplicada por este menos va a quedar entonces estrictamente menor que 0. O sea, este número de aquí es un número negativo siempre para cualquier valor de teta, que nos interesa que en este caso es con tetas mayores a 0, porque es el espacio paramétrico. Entonces esta derivada es un valor negativo y eso se traduce a que la función g de teta tiene que ser una función estrictamente decreciente en todo r más, o sea, en todos los valores cuando su argumento es estrictamente positivo. Y entonces pues va a ser una función más o menos de este estilo, ¿no? Aquí la estoy esbozando, va a ser simplemente una función que sea decreciente, ¿no? Para todos los valores de teta que sean mayores a 0. Y a nosotros, ¿qué parte nos interesa analizar de esta función? Pues justamente nos interesa la parte de aquí. No nos va a interesar esta parte que aquí ya sombré en rosado, que es cuando el verdadero valor de teta es estrictamente mayor a 1. Y pues justamente, ¿no? Este es uno de esos casos en los que haberla definido solamente para tetas mayores a uno nos hubiera traído un problema, porque ¿qué es lo que estamos pensando? Estamos viendo que lo que queremos no hay que perder
de vista que nuestro objetivo es que para los casos en los que θ es menor a uno, perdón, mayor a uno, estrictamente mayor a uno, que es cuando nuestra hipótesis se hace verdadera, tenemos que encontrar una forma de acotar la función g de θ, que sería nuestra probabilidad de error tipo uno, nuestra probabilidad de rechazar, en esos casos en los que θ sea estrictamente positivo. Entonces, si nos vamos a la gráfica, pues lo que nos podemos dar cuenta es que en esos casos, pues entre más nos alejemos de uno, esa probabilidad de error tipo uno, esa probabilidad de rechazar la hipótesis, se va a ir haciendo más pequeña. Entonces, si queremos que nuestra probabilidad de error sea lo más grande posible para entonces poder acotar ese caso en el que sea lo más grande posible, pues nos tenemos que ir lo más cerca de uno que podamos, que aunque nuestra hipótesis nos dice que sí es cierta, solamente si θ es estrictamente mayor a uno, si queremos tomar un valor que acote a todos los casos en los que θ sea estrictamente mayor a uno, pues justamente tenemos que tomar el valor de g de θ cuando θ es exactamente igual a uno. Y si entonces logramos acotar ese caso sería como un supremo para los otros casos que son los que realmente nos interesan. Entonces, si logramos que el supremo de los casos sea menor o igual a alfa, pues automáticamente los casos que sí nos interesan también va a tener una cantidad menor o igual a alfa, y entonces ya vamos a poder asegurar que en general, sin importar el verdadero valor de θ, nuestra probabilidad de error tipo uno no va a sobrepasar el valor de alfa. Entonces, pues aquí ya lo hice como analizando el dibujo, pero desde que demuestras que g de θ es decreciente, ya también lo puedes hacer tú de forma analítica, y en general lo que tienes que concluir en este caso es que podemos tomar ya para nuestros fines el caso en el que θ es exactamente igual a uno, y entonces tomando ya ese caso, nuestro valor R de alfa entre θ nos quedaría simplemente R de alfa, y como lo teníamos a la n, pues simplemente nos va a quedar nuestra cantidad. G de 1 ya sería entonces R de alfa elevado a la n, y esto es lo que queremos que sea menor o igual a θ, porque insisto, esto nos serviría como supremo para la probabilidad de error tipo 1, y ya acotando el supremo, pues ya acotaríamos en general cualquier probabilidad de error tipo 1 que nosotros podríamos llegar a tener. Entonces, si queremos que r de alfa a la n sea menor o igual a θ, pues podemos aplicar raíz enésima, que es una función creciente, y entonces no se invierte el sentido de la desigualdad para ya entonces poder despejar el valor de r sub alfa, que nosotros queremos que r sub alfa sea positivo. Entonces no hay problema con aplicar raíz enésima, simplemente nos vamos a quedar con la raíz positiva, y entonces tendríamos que r de alfa sería mayor o igual, perdón, menor o igual que alfa a la 1 entre n, ¿no? Que sería la raíz enésima de alfa, y pues con el fin de que nuestra región de rechazo quede lo más amplia posible, pues ya tomamos no un valor estrictamente menor, ¿no? A lo que nos está diciendo que sea, ya tomamos el valor de la igualdad. Entonces tomamos r de alfa igual a alfa a la 1 entre n. Pero ¿por qué decimos que eso es para que nuestra región de rechazo quede lo más amplia posible? Pues porque recordemos, ¿no? Nuestra región de rechazo tenía esta forma. Íbamos a rechazar si nuestro valor aproximado de θ era menor o igual a r de alfa. Si aquí tomamos, en lugar de tomar como límite, ¿no?, a r de alfa, lo tomamos como algo todavía más pequeño, o bueno, más bien, si tomamos a este r de alfa, perdón, ¿no? Más bien, como algo que sea todavía más pequeño que este alfa a la 1 entre n, pues entonces nuestra probabilidad, nuestra región de rechazo sería más pequeña, porque se nos haría más hacia la izquierda, donde tendría que estar este valor, ¿no? Para poder rechazar. Entonces, sí podría ser, ¿no? Tomar algo todavía más pequeño que alfa a la 1 entre n, pero nuestra región de rechazo sería cada vez más estrecha, porque estaríamos tirando más hacia la izquierda los posibles valores que tendrían que tomar nuestro estadístico, nuestra estimación de θ, para entonces ya poder rechazar. Y aunque pues sí, la probabilidad de error tipo 1 seguiría estando controlada, pues estaríamos haciendo muy pequeña nuestra región de rechazo. Entonces, con el fin de que sea lo más grande posible para que se rechace la mayor cantidad de veces posible, pues tomamos ya el valor de la igualdad ya para que sea lo más grande posible, pero de forma tal que el error sí siga estando controlado, ¿no? Entonces, pues justamente ya no, esta desigualdad, pues sí nos quedaría ya como igualdad, y entonces ya tomamos en general a r de alfa igual a alfa a la 1 entre n. Y pues entonces tiene todo el sentido que la desigualdad nos haya quedado este sentido, porque nos dice, no, ¿sabes qué? Tu valor crítico para rechazar tiene que ser de a lo mucho esto, porque si es más de esto,
ya tu error se te va a pasar de alfa, ¿no? Entonces sí tiene sentido que nuestra desigualdad nos quede así, ¿no? Que el valor crítico sea menor o igual a algo, ¿no? Eh, Mucha gente ya desde aquí le pondría igualdad y no está mal porque pues ya es como pensando en que a final de cuentas vas a tomar la igualdad, pero a mí me gusta manejarlo con desigualdades porque pues también tienes que ver que te quede con sentido, ¿no? La desigualdad del final. Porque si aquí la desigualdad nos hubiera quedado volteada, pues sería un indicio muy fuerte de que seguramente por ahí estemos haciendo algo mal. Y si eso desde el principio lo pones ya con igualdad, pues quizás es un error, un tipo de error en el que ya no te darías cuenta tan fácil de que estés cometiendo un error, ¿no? Pero bueno, también eso ya es gustos de cada quien. Si no les gusta andar analizando desigualdades y prefieren hacerlo con igualdades desde el principio, lo pueden hacer también, pero pues sí van a perder un poquito pues ese análisis de que sí vaya teniendo todo el sentido del mundo lo que nosotros vayamos obteniendo. Pero bueno, ahora sí que cada quien. Y ya que ya tomamos, ¿no? A R de alfa como esta cantidad explícita, alfa a la 1 entre n, pues ya nuestra región de rechazo ya de forma más explícita sería nuestra región para rechazar controlando la probabilidad de error tipo 1 a que sea menor o igual a una cantidad alfa, va a ser todas las muestras aleatorias observables tales que nuestra estimación de teta, que es el máximo de los valores absolutos de esas observaciones, no sobrepase el valor de alfa a la 1 entre n, donde recuerden que n es el tamaño de muestra. Entonces ya en la práctica pues uno ya tiene fijado el valor de alfa, ¿no? Ya dice, ya sabe cuál es la máxima probabilidad de error tipo 1 que está dispuesto a aceptar y también ya sabe cuánto fue su tamaño de muestra y esta cantidad, el máximo de los valores absolutos, pues ya lo podríamos calcular con las observaciones que tenemos en nuestra muestra aleatoria observada, ¿no? Entonces ya simplemente sería hacer justamente, ¿no? La prueba de hipótesis, ya nuestra prueba sería, nuestra prueba gamma, que nos diría la reglita de rechazar la hipótesis de que teta es mayor a 1 si esta cantidad, que es la que vamos a tener que calcular, se queda por debajo del valor de alfa a la 1 entre n. Si esto de aquí ocurre, rechazamos esta hipótesis. Si esto de aquí no ocurre, no rechazamos esta hipótesis. Ya si quisiéramos hablar de cuándo vamos a aceptar la hipótesis, porque desde este punto de vista estadístico de las pruebas de hipótesis no es equivalente a aceptar algo que no a rechazar algo, ¿no? Ya si queríamos ver de cuándo se acepta la hipótesis, pues ya tendríamos que hablar de cómo construir una región de aceptación, ¿no? Típicamente en las pruebas de hipótesis solamente se habla de que se rechaza o de que no se rechaza, ¿no? Que para la mayoría de aplicaciones eso es suficiente, pero si quieres ser un poquito más, pues más, no sé cómo decirlo, un poquito más cuidadoso, ¿no? Un poquito más cauteloso con querer controlar la probabilidad de error, pues tendrías que no solamente controlar la probabilidad de error tipo 1, que es el error que uno puede cometer al rechazar, también tendrías que poder controlar la probabilidad de error tipo 2, que es el error que se cometería al no rechazar, o ya planteándolo con una región de aceptación, el error que se cometería al aceptar. Entonces, si uno no construye una región de aceptación, típicamente el error de tipo 2 no va a estar controlado. Y también les digo, ya depende de cada caso en particular de aplicación, si eso es preocupante o no, pero pues con el fin de que sea un análisis más completo, siempre es bueno hacer esa clase de regiones también. Y pues justamente, ¿no? En la siguiente sesión vamos a ver para este mismo ejemplo, ¿no? Para esta misma distribución, con esta misma prueba, bueno, con esta misma hipótesis, vamos a ver cómo se podría construir una región, pero ahora una región de aceptación y cómo se pueden hacer también todas las justificaciones necesarias para que se pueda acotar la probabilidad de error tipo 2 en ese caso. Aquí era para la probabilidad de error tipo 1. Ya únicamente, ¿no? Antes de ya terminar esta sesión, pues vamos nada más a analizar ligeramente, pues un poquito lo que nos quedó, ¿no? Ya de nuestra región de rechazo, sobre todo lo que nos quedó para nuestro valor crítico, ¿no? Que es, en este caso sería el valor crítico para rechazar, el valor que nos delimita esa región de rechazo. Entonces, pues y alfa, ¿no? Es un número ahora sí ya estrictamente positivo y estrictamente menor a 1. Eso no va a ocurrir para los casos en los que alfa sea 0 o alfa sea 1, eso los tendríamos que analizar por separado. Eh, Podemos calcular el límite cuando n tiende a infinito del valor r sub alfa, que representaría hacer que n tiende a infinito
pues hacer que nuestro tamaño de muestra fuera cada vez más grande, ¿no? Que nuestro tamaño de muestra tendiera a ser infinito. Entonces, nuestro valor crítico en este caso nos quedó que era el valor de alfa a la 1 entre n. Y si uno pues utiliza truquitos de cálculo, uno puede calcular este límite y van a ver que al final de cuentas les va a dar que ese límite tiene que ser igual a 1. ¿No? Obviamente asumiendo esto de aquí, ¿no? Si no, no va a dar uno. ¿Y esto cómo se interpretaría? Pues esto se interpretaría como que entre más grande sea nuestra muestra, o sea, por eso estamos haciendo tender a n, el tamaño de muestra es infinito, entre más grande sea nuestra muestra, pues nuestra aproximación de nuestro verdadero valor de teta, ¿no? Que sería nuestra observación de tau, se debe alejar menos de uno para que podamos rechazar. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque entre más información tengamos que se traduce a que nuestra muestra sea más grande, pues va a ser menos creíble para nosotros eh, que nuestro estimador de eta, que vendría siendo esta cantidad, el máximo de los valores absolutos, pues se quede muy lejano a teta. Entonces, si esta cantidad ya se queda tantito por debajo de uno, pues ya con eso ya podríamos rechazar. ¿No? Ya no necesitaríamos que esta cantidad se quede muy por debajo de uno para poder rechazar. Ya con que se quede tantito por debajo de uno, ya uno podría decir, no, ¿sabes qué? Rechazamos la hipótesis de que el verdadero valor de teta sea mayor a uno, porque esta cantidad, que es una aproximación, si bien es menor a teta, entre más grande sea nuestra muestra, se va a aproximar más a teta, ¿no? Teóricamente, y entonces esta cantidad, como ya se está quedando por debajo de uno, pues ya nos da más confianza de decir que entonces el verdadero valor de teta no va a estar por arriba de uno, ¿no? Y entre más grande sea tu tamaño de muestra, este valor que te va a decir qué tanto se tiene que alejar de uno para poder rechazar, se va a ir acercando más y más a uno por la izquierda, entonces vas a poder rechazar sin necesidad de que esto se quede tan alejado de teta. Perdón, tan alejado de uno. Y eso a final de cuentas se traduciría que nuestra región de rechazo se va a ir haciendo más grande, ¿no? Que vamos a rechazar en una mayor cantidad de ocasiones, porque pues este valor se va a ir acercando hacia uno, pero hacia la derecha, entonces nos va quedando más margen para poder rechazar. Si tu valor de n no es muy grande, pues si se queda tu observación de tu estadístico cercana a uno, pues a lo mejor ya no te alcanza el nivel de confianza para poder rechazar, ¿no? Que teta es mayor a uno, aunque esto sí se haya quedado por debajo de uno, pero porque ya se quedó muy cerquita de uno, por debajo sí, pero muy cerquita, ¿no? Entonces, o sea, eso sí es bueno para nosotros en ese sentido, porque pues si nuestro tamaño de muestra es muy grande, en esos casos en los que sí se quede muy cerquita, pero por debajo ya también nos va a dar para poder rechazar, ¿no? Pero eso ya va a depender de qué tan grande sea nuestra muestra, ¿no? Aquí estamos ya haciendo obviamente pues el caso extremo en el que ya estamos tomando como si se fuera así infinito, pero por supuesto ya para un n en particular, pues no va a ser infinito, ¿no? Tampoco va a ser que se rechace siempre que nuestra observación se quede por debajo de uno, pero pues entre más grande se haga nuestra muestra, menos exigentes vamos a tener que ser a la hora de rechazar en ese sentido, ¿no? En qué tan lejano tiene que quedarse de uno para poder rechazar. O sea, ya dicho de otra forma, en este caso en particular, si nuestro tamaño de muestra es más grande, vamos a poder rechazar una mayor cantidad de veces, ¿no? Es lo que uno pensaría, y eso es bueno, porque pues sí tiene mucho sentido. O por lo menos eso ocurre pues con la región de rechazo, ¿no? Ahora, otra cosa que podríamos analizar es qué ocurriría, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que nuestra probabilidad de error tipo 1 máxima fuera cero, o sea, que no quisiéramos tener probabilidad de error tipo 1, que no quisiéramos equivocarnos nunca. Pues lo que nos diría nuestro valor crítico es que entonces R de alfa tendría que ser alfa a la 1 entre n, que sería entonces 0 a la 1 entre n, que es 0. Y eso se traduciría a que nuestra región de rechazo ya de nivel cero, ¿no? Aquí le sigo poniendo de nivel alfa, pero bueno, le voy a poner de nivel cero. Entonces nuestra región de rechazo ya con probabilidad de error tipo 1 máxima igual a cero, o sea, sin probabilidad de error tipo 1, básicamente, serían todas las muestras aleatorias observables, tales que el máximo de los valores absolutos de nuestra muestra sea igual a cero. Pero para que esto sea igual a cero, es necesario que cada una de las componentes sea cero por sí misma, porque si no, no se va a poder que este máximo sea igual a cero. Entonces, pues, ¿cuáles son los vectores, ¿no? Ya nuestras posibles muestras tales que esto da cero, pues justamente cuando cada uno de los valores observados de nuestra muestra sea exactamente igual a cero, todos y cada uno de ellos.
Y esto pues lo pongo ya como el vector cero, pero recordemos que esto pues es un subconjunto, a final de cuentas, de Rn, entonces va a ser el vector cero de dimensión n. Entonces esto quiere decir que si queremos probabilidad de error tipo 1 igual a cero, solo se rechazaría si la muestra observada cumple que cada una de nuestras observaciones sea igual a cero. Y pues eso sorprende un poquito porque uno esperaría que si tu probabilidad de error tipo uno la quieres igual a cero, pues entonces te quede que tu región de rechazo sea el conjunto vacío, o sea que nunca rechaces, ¿no? Que es lo que uno pensaría. No, si no quieres equivocarte de rechazar, pues jamás rechaces. Y este es un caso muy particular en el que sí habría un caso teórico en el que podríamos rechazar y nuestra probabilidad de error tipo uno sería igual a cero, pero pues también aquí ya hay que meterle un poco el sentido de interpretación. O sea, si tenemos una muestra aleatoria en la que cada una de nuestras observaciones es cero, pero absolutamente todas, ¿no? Y sobre todo si n es muy grande, ¿no? Y todas nuestras observaciones fueron cero, pues uno ya empezaría a dudar mucho de que su modelo realmente sea un modelo uniforme, menos z teta con teta positivo, ¿no? Más bien uno ya pensaría que la cantidad que estás observando siempre va a valer cero, ¿no? Digo, eso desde el punto de vista ya de la interpretación. Pero desde el punto de vista teórico, pues también algo que podemos analizar es que para nuestro modelo uniforme, la probabilidad de un solo punto, la probabilidad de que esta muestra observada, exactamente esta muestra observada, sea la que nos toque, es cero. ¿No? Uno puede ponerse a calcular cuál es la probabilidad de que nuestra muestra observada sea igual a este punto, o sea, que pertenezca a nuestra región de rechazo, y va a ver que esa probabilidad es cero. Entonces, pues desde el punto de vista teórico, que esto suceda es muy, 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 muy raro, ¿no? Entonces, aunque no sería como tal un nunca se va a rechazar, pues sería un casi seguramente no se va a rechazar. Entonces, con probabilidad uno no se va a rechazar. Entonces, si quisiéramos que nuestra probabilidad de error tipo uno fuera cero, pues prácticamente nunca rechazaríamos, solo en este caso exageradamente exigente. Y pues obviamente, aunque no es imposible como tal, pues sí, ¿no? Su probabilidad es ridículamente baja, o sea, literalmente es teóricamente cero. Y les digo, ¿no? Ya, inclusive, ¿no? Si llegara a suceder que tu muestra, no sé, es tamaño 10.000, y pues, si ganes 10.000 observaciones igual a cero, pues ya desde un sentido práctico más que teórico, pues ya empezarías a dudar mucho de que realmente tu modelo sea un uniforme, ¿no? Ya más bien pensarías que la cantidad que observas siempre va a valer cero, ¿no? Porque pues ya son demasiadas observaciones que son todas iguales. Uno también podría hacer el análisis de qué va a ocurrir si por ejemplo queremos que nuestra probabilidad de error tipo uno sea igual a uno, ¿no? Digo, eso sería algo absurdo, ¿no? Eso obviamente uno nunca lo va a querer, que siempre se equivoque, ¿no? Que la probabilidad de equivocarse sea uno, pero también uno se podría analizar a ver qué ocurriría y si sí tiene sentido o no lo que queda, ¿no? En cuanto a de por qué siempre nos equivocaríamos con el otro caso extremo. Pero bueno, ya ese otro caso se los dejo a ustedes que lo analicen si gustan, pero pues sí, ¿no? No está de más cuando uno obtiene estos resultados, pues analizar, ¿no? Si sí tiene cierto sentido, ¿no? Si sí te hace cierta lógica lo que te va quedando. Y sobre todo cuando estás utilizando un método que básicamente fue el método sin método, ¿no? O sea, como el que nosotros usamos ahorita, que fue más, pues, una construcción intuitiva. Ya con una construcción que sea más basada en un método ya más específico, que te diga específicamente cómo tiene que ser tu región de rechazo, pues ahí también valdría la pena hacer esta clase de análisis, ¿no? Para ver que ese método pues también te arroja cosas que tienen sentido, pero bueno, ahí uno puede tener más confianza en el método en el que ya te va a dar algo que sí tenga sentido, ¿no? Cuando tú estás poniéndote creativo y estás construyendo tu prueba de hipótesis desde cero, pues sí, sí es, no crucial, pero muy, muy, muy importante, pues sí analizar que tu región de rechazo que ya obtienes, si tiene sentido, y pues una forma de irte convenciendo, pues es justamente hacer esta clase de análisis, ¿no? Que son insisto, totalmente opcionales, pero que desde el punto de vista conceptual pueden enriquecer muchísimo tu entendimiento de todos estos conceptos.